Muy buenas, ingeniero, y bienvenido seas de vuelta a tu canal de diseño estructural de confianza. En el día de hoy vamos a estar analizando uno de los elementos más comunes y eficientes en la construcción de estructuras en concreto reforzado, las vigas tipo T, basándonos especialmente en el seccional de la norma C812, sistemas de vigas T, en el cual nos sugiere y nos da muchas consideraciones, las cuales deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar este tipo de elementos. Este tipo de vigas surgen cuando una losa y una viga trabajan conjuntamente, tomando una sección transversal con un alma y un aleta superior, que en este caso es la losa en compresión. La forma T permite aprovechar mejor el concreto ubicado a la zona comprimida, logrando secciones más económicas, ya que utilizaremos la sección de concreto de losa y no aumentaremos el peralte de la viga. Y estas también evidentemente van a tener muy buena capacidad. Vamos a estar analizando también cuáles son las condiciones estructurales y geométricas que deben cumplirse basados en el capítulo de la norma que estamos observando. Y vamos a ver por qué se aprovecha la losa para aumentar la capacidad a flexión en una viga, ya que esta parte se va a encontrar en compresión. Vamos a observar también por qué se reduciría el peralte de la viga si se trabajara de manera aislada. Y también vamos a ver por qué esto es una forma más económica de realizar vigas. Teniendo todo esto en cuenta, comenzamos. Una cosa más que añadir antes de empezar con la explicación del video, y es que este video o esta explicación de esta plantilla va a estar dividida en dos videos. La primera va a estar dirigida hacia el diseño de vigas tipo T simplemente reforzadas y en apoyo simple, en el cual simplemente evaluaremos los momentos positivos y diseñaremos ante este. Y el segundo va a estar contemplando un refuerzo doble, donde además contemplaremos momentos positivos y negativos. Ahora sí, comencemos con la explicación de la plantilla. Lo primero que hay que mencionar al respecto de esta plantilla es que debemos introducir primeramente las fuerzas actuantes que responderán a un metrado de carga y a unas consideraciones especiales que tú debes de tener y de haber elaborado antes de llegar al punto del diseño. Es decir, debes de llegar a este punto con el momento flector claro y la fuerza cortante también clara para introducirlos acá. Además, debes traer un predimensionamiento de tus elementos, es decir, debes de traer ya la geometría previamente pensada, basada en parámetros que la norma también te brinda, para que simplemente llegues acá y introduzcas tus datos y vayas diseñando conforme a la plantilla que se te va a ir explicando a continuación. Primeramente vamos entonces a entrar con las fuerzas actuantes. Estas fuerzas actuantes, mediante el ejemplo que ya te traigo hoy preparado, vamos a considerarla de 31.8 toneladas. Y vamos a considerar el cortante de diseño de 37.4 toneladas. Ahora, vamos a considerar el ancho del alma BW, que puedes ir viendo en esta representación gráfica de lo que es una viga tipo T, los valores que te voy a ir mencionando a continuación para que te centres y los relaciones, cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, el ancho del alma va a ser de 30 centímetros. En este caso lo estamos trabajando en metros, es decir, 0.30 metros. La altura o peralte lo vamos a considerar de 60 centímetros. El ancho del patín, el B sub F, lo vamos a considerar de 70 centímetros. Y el espesor del patín, el T sub F, de 15. Sería el espesor de la losa compresión. Y vamos a considerar una luz libre del elemento de 6.5 metros. Como puedes ver, se te van a dibujar el diagrama de momentos flectores de inmediato en la viga, para que tengas un mejor entendimiento y tengas en cuenta que estamos diseñando en estos momentos un momento positivo, en este caso. Ahora, vamos a estar trabajando con los materiales de concreto. Iniciamos con la resistencia especificada a la compresión del concreto. En este caso lo vamos a tener de 210 kilogramos centímetro cuadrado. Tenemos la deformación unitaria máxima del concreto, que la norma nos la sugiere como 0.003.
Y el tamaño máximo de los agregados con los que vamos a estar trabajando, esto depende enteramente de lo que tú tengas en tu obra. El modo de elasticidad del concreto, que la norma nos sugiere calcularlo de esta manera, pues se calcula de manera automática una vez ingreses el F sub C. Los materiales del acero longitudinal y transversal. Vamos a considerar la agrupación de barras longitudinales. Aquí está el capítulo de la norma que nos sugiere cómo trabajar esta forma los paquetes. Recordamos una vez más que los paquetes van a ser esta agrupación de barras que van a ir en una misma capa, por decirlo así. Entonces, en este caso no vamos a considerar paquetes. Vamos entonces con el esfuerzo especificado de la fluencia del acero. En este caso, y como es muy común para trabajar barras corrugadas en Colombia, donde yo soy y de donde estamos haciendo este diseño, lo consideramos de 4200 kilogramos centímetro cuadrado. La deformación unitaria del acero también la consideramos por norma como este valor de aquí. El módulo de la elasticidad del concreto, la norma, también nos sugiere que utilicemos este valor que está aquí. El diámetro de la barra longitudinal más gruesa, en este caso vamos nosotros a proponer con qué barra vamos a estar utilizando. En este caso va a ser barras de 1 pulgada. Diámetro de los estribos, en este caso van a ser 3/8. Y el espaciamiento mínimo libre entre barras, en este caso será 2.54 o 1 pulgada, como nos sugieren normas como el ACI. Factores de reducción de resistencia. Los factores de reducción de resistencia son muy bien conocidos y son estos factores que nos permiten a los ingenieros estructurales tener un ancho, por decirlo así, tenemos un ancho juego para estar en rangos seguros al diseñar estas estructuras o elementos estructurales. Entonces, aquí también está el capítulo de la norma que nos sugiere y cómo debemos elegir estos factores de reducción. Entonces, estos nos sirven, como ya lo dije, para considerar incertidumbres en los materiales, cambios en los planos que se ejecuten en obra y desconocimiento de los efectos actuantes en nuestros elementos estructurales. La verificación del recubrimiento del acero de refuerzo. Muy bien. Aquí simplemente hay que ver que se nos dan unos parámetros para considerar nosotros un recubrimiento mínimo. En este caso, por agregados, vamos a considerar 1.25 es el tamaño máximo de los agregados en centímetros y nos da este valor. También vamos a considerar por refuerzo longitudinal si tenemos sí o no paquetes, pues habrá unas relaciones que se nos generan de manera totalmente automática. Además, la norma también nos sugiere unos recubrimientos mínimos, que en este caso estamos diseñando vigas, pues debemos simplemente buscar donde se nos muestra el seccional para vigas. En este caso son 40 milímetros o 4 centímetros. Entonces elegimos 4 centímetros. Peraltes efectivos. Muy bien, te voy a estar dejando por aquí un short donde te explico qué son los peraltes efectivos. Y para no detenerme tanto, pues por aquí también te dejo una explicación. Perdón, te voy a dejar aquí en las tarjetas de arriba donde está descrito qué son los peraltes efectivos. Pero una corta explicación, los peraltes efectivos son según el número de capas que tengamos, 1, 2, 3 o más capas, pues va a ser simplemente el peralte de la sección menos el centroide resistente de la configuración de aceros que tengamos. Es decir, si tenemos una sola capa de aceros, pues el centroide resistente será la mitad de esa, o el centroide de esa capa de acero. Si tenemos dos, será entonces la mitad de esas dos capas de acero. Muy bien, teniendo esto en cuenta, tenemos diferentes peraltes efectivos para 1, 2 o 3 capas de acero. Entonces, estos son cálculos automáticos que se ejecutan para que la plantilla más adelante seleccione dependiendo la cantidad de capas que nosotros consideremos o propongamos. Y llegamos a lo que son los requisitos geométricos sísmicos, en donde se tienen que evaluar la viga aislada y la losa y viga en conjunto, que es lo que estamos diseñando. Todos estos son parámetros
que nos los brinda la norma, que deben ser chequeados y que deben ser cumplidos para un correcto diseño. En este caso también vamos a considerar un espaciamiento promedio entre vigas. ¿Qué es esto? Me estarás preguntando. Muy bien. Consideremos entonces una losa, que esta es la capa de compresión de las vigas, y consideremos vigas más o menos así, espaciadas cada tanto. Entonces, el espaciamiento promedio entre vigas será simplemente este espaciamiento que existe de eje a eje entre vigas, ¿sí? Entonces, pues aquí estaremos considerando lo que tengamos en nuestro diseño. Entonces tú debes plasmar lo que sería ese espaciamiento. ¿Sí, ingeniero? En este caso podemos plasmar 3 metros, que es lo que ya tenemos en la plantilla. Muy bien. Entonces, de igual manera se van a estar ejecutando estos cálculos totalmente automáticos y la plantilla te dirá si cumple o no y en qué relación. Es decir, que si tienes una relación muy cercana al 100%, es mejor que le des un poco más de gabela a la estructura para que vaya un poco más sobrada. También tenemos disposiciones sísmicas. Por aquí te va a estar apareciendo unos capítulos de la norma donde aparecen estas disposiciones sísmicas, en las que pues deben existir también unas relaciones entre lo que es la totalidad, en este caso el largo de la viga, perdón, aquí esto está así acotado, el largo de la viga y el peralte. Se generan unas ciertas relaciones y de nuevo la plantilla te va a decir si cumple o no cumple y en qué relación. Llegamos entonces a la máxima cantidad de varillas a considerar por el ancho efectivo en la sección, que no es más que las varillas que te deben de caber en el ancho BW que ya propusiste en la parte de arriba, ¿sí? Como máximo, la plantilla te va a estar proponiendo el máximo número de barras de que debes poner, ¿sí? Por parámetros constructivos y que no vayas a tener cangrejeras a la hora de construir la sección. Pues aquí debemos proponer el número de ramas, que el rama, si consideramos simplemente un estribo perimetral, las ramas simplemente van a ser, si consideramos esta dirección, las ramas van a ser 1 y 2, ¿sí? En este caso. Entonces vamos a considerar 2 ramas y el espaciamiento mínimo que ya también habíamos considerado aquí en la parte de arriba, 1 pulgada. Entonces, cuando ya introduzcas estos dos datos, se te va a generar entonces el número máximo de barras que debe de considerar. Muy bien. Vamos a borrar por aquí para explicar, lo siento, para explicar cómo se genera el dibujo de las barras en la sección transversal. Entonces, vamos a diseñar el refuerzo propuesto flexionante positivo. Como ya lo vimos aquí en la parte de arriba, estamos diseñando un momento positivo, es decir, una viga simplemente apoyada, que es los momentos que se generan más comúnmente en una viga simple apoyada, simplemente momentos positivos. Entonces, debemos de proponer las alturas en las que van a estar estos aceros en una parte constructiva, o al menos que se asemeje lo máximo posible en lo que vamos a plasmar en la obra. Entonces, empezamos con los aceros de la parte de arriba. Y en este caso vamos a proponer, mire, y aquí tienes propuesto lo que es la sección transversal y que es el estribo perimetral, ¿sí? Entonces vamos a proponer 2 barras 3/4 y una barra de 1 pulgada en este caso. De nuevo citemos, este acero es un acero constructivo que debe ser propuesto para que se conforme la sección transversal. No es el acero que va a resistir los esfuerzos de resistentes a momentos en este caso. Vamos entonces a proponer las capas de la parte de abajo y vamos a proponer en este caso 2 barras 3/4 y una barra de 1 pulgada tal y como está en la parte de arriba, y en la parte de abajo 3 barras de 1 pulgada. Y tenemos la sección transversal elaborada con sus respectivos estribos y barras, que esto lo puedes tener en cuenta para que tu ingeniero elabores tus planos estructurales. Muy bien. Llegamos entonces al factor que especifica el bloque de compresiones de Whitney. Muy bien. Entonces, sabemos que el factor beta sub 1 nos lo sugiere la norma aquí, en esta explicación, y que va a ser calculado automáticamente también por la plantilla.
y va a ser 0.85 si el FC es igual o inferior a 280 kilogramos centímetro cuadrado. Y si es superior, entonces vamos a considerar un decremento de 0.05 hasta lograr como máximo el 0.65 para el factor beta sub 1. Llegamos a los momentos resistentes y el bloque equivalente de Whitney en la hipótesis de diseño, en este caso, para la viga. Vamos a tener una hipótesis de diseño con una tensión que va a ser equivalente al área de acero inferior y en este caso vamos a considerar simplemente el acero inferior, no el diagrama del acero superior. Entonces simplemente se generaría una fuerza a compresión que la vamos a estar conociendo como el C sub C en el centroide de la capa a compresión o del bloque de compresiones de Whitney, ¿sí? Ignoren este factor C sub A que está en la parte de arriba porque es el esfuerzo que nos da el valor del A sub S'. Entonces llegamos a lo que es la altura del alma. La altura del alma va a ser simplemente la altura operalte de la viga, la totalidad, restándole el espesor del patín, el T sub F. Eso nos da que es de 45 centímetros. También llegamos al área bruta del concreto, que se calculará así como tenemos en las fórmulas aquí, muy fácil. 2.400 centímetros, en este caso cuadrados, porque es un área. Entonces vamos a corregirlo aquí de manera muy rápida. Y tenemos ya el valor en su dimensión. El cálculo del centro de gravedad desde la compresión. Entonces, tenemos esta fórmula de acá. Entonces, esta fórmula de acá nos genera el cálculo del centro de gravedad, que es la descripción de esta fórmula. Y el centroide plástico, que es el centro por donde va a estar pasando los esfuerzos de la composición de acero y concreto que tengamos. En este caso, pues se genera esta relación de aquí. Pasamos entonces al peralte efectivo en tensión. Aquí debemos seleccionar cuántas capas de acero en tensión tengamos. Entonces, como vemos aquí en la sección transversal, tenemos dos capas de acero en tensión que van a estar resistiendo nuestros momentos positivos. Entonces seleccionamos dos capas como ya tenemos. Como puedes ver, aquí puedes seleccionar cuántas capas deseas y se va a estar generando diferentes peraltes efectivos. Ahora, acero de refuerzo a tensión. Va a ser simplemente la sumatoria del acero a tensión, como puedes estar viendo, dependiendo si este valor está en T o C, que esto también se cambia de manera totalmente automática. Como pueden ver, si ponemos 50 se irá a tensiones. En este caso dejamos a compresiones. Y llegamos entonces a la profundidad del eje neutro. La profundidad del eje neutro que se va a calcular de manera iterativa con la C, dependiendo de dónde esté ubicado la letra A, ¿sí? De dónde esté ubicado la letra A. Entonces, como puedes ver, este valor de C se calcula también de manera automática, pero este valor de aquí debemos hacer que concuerde con este valor de acá, que nos sugiere acá. ¿Por qué? Porque este valor debe ser igual a 0. Entonces, si proponemos, por ejemplo, 10.289, pues ya este valor se nos va a 0. Y es lo que nosotros estamos buscando en este punto. Igualar estos dos valores. Fuerzas y momentos del concreto. Entonces, vamos a calcular la altura de bloque equivalente a compresiones, que va a ser simplemente la letra C que acabamos de calcular arriba por el factor beta sub 1 que también tenemos por acá arriba, también calculado automático. Entonces, también tenemos lo que vienen a ser los momentos que van a ser producidos por el concreto. Entonces, lo siento, también va a ser dependiendo de dónde, en qué rango se encuentre la letra A. Dependiendo en qué rango se encuentra la letra A, vamos a tener diferentes valores para la fuerza a compresión, los momentos a compresión. Lo siento. Entonces, en este caso, lo que vota la plantilla es que vamos a estar en este rango en el que A es inferior al ancho del patín, el T sub F. Entonces, se nos genera esta fuerza a compresión. Y por consecuencia, vamos a estar utilizando este cálculo de momento.
Entonces, tenemos que la fuerza a compresión va a ser esta que tenemos aquí. Y el momento a compresión, que también se selecciona el caso en el que estamos trabajando, va a ser este de aquí, calculado de manera automática. Llegamos entonces a los esfuerzos y momentos del acero. En esta tabla, pues aquí están las fórmulas también donde se calcula la deformación unitaria del acero en cada capa, los esfuerzos que se producen en el acero, la fuerza resultante del acero en cada capa y los momentos flectores que van a ser resistidos por cada capa de acero. Entonces, en este punto tenemos las tres capas que habíamos estado considerando en la parte de arriba. También nos sugiere si está en compresión o tensión. Y debemos prestarle vital atención a estas dos, a las fuerzas y a los momentos. Entonces, fuerza de compresión del acero. En este caso, como estamos diseñando momentos positivos, simplemente vamos a considerar la fuerza de compresión del acero en 0. ¿Sí? Aunque tengamos la fuerza en compresión del acero en este punto en 26 toneladas, la vamos a considerar como 0, porque este es un acero. En la parte de arriba lo propusimos simplemente de manera constructiva, no para ser resistente. Y consideramos entonces la fuerza resultante, en donde tenemos que la fuerza resultante va a ser la fuerza de compresión del acero, más todos los esfuerzos en tensiones, en este caso, que nos produce el acero, ¿sí? Entonces tenemos que es 109.28 y vamos a seleccionar simplemente las fuerzas en tensiones del acero, las cuales se van a equilibrar, como puedes ver, dando un resultado de 0 toneladas, en equilibrio perfecto en la viga. La verificación del momento resistente, vamos a calcular el momento nominal, que es el momento producido por el concreto, más el momento producido por la sumatoria que nos da los momentos en el acero. En este caso, 29.96 toneladas, ¿sí? Y vamos a tener que multiplicarlo por el factor de reducción de resistencia, el phi, y nos va a dar 52.10 toneladas. Y esto va a ser el momento resistente de nuestra sección de viga por el acero y concreto. Sección conjunta, ya. Entonces aquí analizamos cuánto verdaderamente va a estar resistiendo nuestra viga, que son los 52.10 toneladas, a las fuerzas actuantes que le están llegando, 31.80. Entonces, aquí sabemos que estamos un poco pasados, ¿sí? Estamos un poco pasados, pero en este caso es mejor estar un poco pasados. Llegamos al refuerzo mínimo por el momento de agrietamiento. Entonces, la distancia del eje al centroide de la fibra extrema se calcula así, de esta manera. En este caso, el peralte menos el centroide plástico de la sección nos da este valor. En este caso también debemos calcular la inercia bruta de la sección, que se calcula con toda esta fórmula y nos da este valor de aquí. También el módulo de ruptura del concreto, que es este F sub R, que la norma aquí nos lo sugiere cómo calcularlo, también nos lo genera aquí. El momento crítico de la viga, el MC sub R, que por aquí también tenemos en qué seccional nos aparece, y aquí se calcula esto. ¿Ok? En este caso, vamos a calcular o vamos a determinar si el momento crítico de la viga por momento de agrietamiento amplificado 1.2 veces va a ser, o mejor dicho, debe ser inferior al momento resistente en este caso. En este caso cumple a cabalidad esta relación. Y llegamos entonces a la verificación de los refuerzos mínimos y máximos, ¿sí? Entonces, vamos a calcular nuestra cuantía de acero mínimo 1 y cuantía de acero mínimo 2, que se generan por estas relaciones que tenemos aquí. Nos dan estas cuantías, también calculamos el área de acero mínimo, que es simplemente la mayor de estas cuantías multiplicado por el área de concreto de la sección, por el BF por el D. Y la cuantía máxima, que también la tenemos por aquí descrita,
Y el área de acero máxima, que es lo mismo, la cuantía máxima por el área de concreto. Ok, entonces vamos a determinar y analizar si la relación que se genera aquí cumple, en donde el área de acero de diseño, en tensión debe estar entre el área de acero mínimo que acabamos de calcular y el área de acero máximo. En este caso cumple también. Llegamos entonces a lo que es nuestro diagrama de fuerzas cortantes para el diseño de la viga, en donde se nos calcula de manera automática el peralte efectivo de la viga, la resistencia del concreto al cortante, la distancia a la cara del apoyo, el cortante a distancia de la cara del apoyo, la distancia de la cara del apoyo, el corte que debe ser resistido por el acero y la resistencia al cortante máximo del acero. Como puedes ver, aquí están las fórmulas y también todo se te va a estar calculando de manera automática. Simplemente para que este diagrama de aquí se te dibuje solito. Y vamos a analizar esta relación que se nos genera aquí, donde el cortante de diseño, el corte que debe ser resistido por el acero, debe ser inferior al cortante máximo que resiste la sección transversal, que es este valor de aquí. Llegamos a la verificación y diseño de estribos. En este caso, el número de ramas que propusimos ya en la parte de arriba será 2. El ángulo del acero al refuerzo transversal con el eje de la pieza. Supongamos que el eje de la pieza es una parte totalmente recta y que los estribos son totalmente perpendiculares a ello. En este caso se dibujan a 90 grados. Y el área adicional para la sección T, en este caso, aquí la norma donde dice el área adicional de concreto cuando el patín está a compresión, en este caso la capa de losa a compresión, al producto BW puede sumársele las cantidades T sub 1 a la 2 en secciones T y L. El T elevado a la 2 es el espesor del patín, como ya se los había mencionado. Entonces, esto es un área adicional que va a resistir el cortante y momentos flectores en la viga. Que por lo que se los dije, esto es un factor económico a tener en cuenta, ya que esto nos va a permitir tener peraltes efectivos más pequeños al tener la sección de la viga y la losa trabajando en conjunto. La varilla del refuerzo transversal o estribos a utilizar, en este caso será 3/8. Aquí está el diámetro y el área del refuerzo transversal, teniendo en cuenta el número de ramas y los estribos. Entonces se nos generan una separación para estribos verticales. Esto teniendo en cuenta la fuerza cortante que debe ser resistida por el acero, en este caso por los estribos. Se nos genera una separación acorde a tener en cuenta en el diseño. También por aquí se nos generan unas relaciones las cuales deben ser tenidas en cuenta, porque aquí se nos generarán unos espaciamientos en caso de ser verificados, que también deben ser tenidos en cuenta. Y por acá se nos va a tomar el mayor de todas estas relaciones en este caso. Vamos a hacer una pequeña modificación por aquí. Y se nos generará, como les digo, la máxima de todas estas relaciones de acá. Entonces, esto es otro espaciamiento a ser tenido en cuenta en el diseño de estribos que viene a continuación. Antes de eso, vamos a ver lo que es la verificación de cuantía mínima de cortantes, en donde se nos genera la cuantía mínima por cortante y cuantía por cortante y la cuantía mínima por cortante, en donde la cuantía mínima por cortante, como ya lo sabemos, debe ser menor a la cuantía por cortante que nosotros tenemos en estos momentos. Y llegamos a lo que es la repartición de estribos con parámetros sísmicos, en donde nos los brinda el capítulo C21.4 y C21.5 en la norma sismo resistente NSR 10, en donde se analiza primero la longitud de confinamiento, que siempre debe ser 2 veces el peralte de la sección. El primer estribo debe ser colocado a 5 centímetros de la cara del apoyo o columna, y dentro de la zona confinada a los 120 centímetros debe existir la menor de estas relaciones. Siempre debe ser la menor. En este caso nos da 9.5, que es la relación que tenemos acá. Entonces podemos utilizar 9.5 y deberíamos en este caso irnos por debajo, en este caso 9 centímetros. No deberíamos irnos por la parte superior, sino por la parte de abajo. Entonces en este caso vamos a considerar
9 centímetros, como ya se lo había dicho. Fuera de la zona de confinamiento vamos a tener lo que serán 15 centímetros, 3 estribos cada 15 centímetros, y fuera de las, si nos sobra un espacio adicional que debe ser confinado, entonces vamos a considerar en este caso la mínima de estas dos relaciones que tenemos acá. Muy bien. Pasamos entonces al refuerzo complementario en las paredes de la viga. En este caso, como nos lo indica la norma, debe ser utilizado de forma obligatoria para peraltes mayores a 90 centímetros. En este caso no vamos a considerar este refuerzo, ya que no tenemos secciones superiores a 90 centímetros en este caso. Pero aquí también tengo un ejemplo de lo que sería este refuerzo por cambios volumétricos, o también se le conoce como piel o refuerzo a torsión, que son estas barras de un menor diámetro que vemos desplazándose en toda la sección transversal, más o menos en esta zona. En la parte de arriba tenemos en este caso un acero a compresión y un acero a tensión en la parte de abajo. Y el que está en intermedio es el acero a torsión, acero que se llama también piel o acero por cambios volumétricos. Por aquí podrías estar seleccionando alguno de estos casos. También te va a estar indicando el S máximo o el espaciamiento que debe ser tenido entre estas barras. Como puedes ver aquí, este es el S, un espaciamiento, pero aquí te sugiere el máximo que debe tener estas barras. Y eso sería toda la explicación del diseño de vigas T en concreto reforzado. Espero que este video haya sido de tu agrado, ingeniero, y de tu fácil entendimiento. Cualquier pregunta, recuerda que la puedes dejar en la caja de los comentarios. Recuerda dejar tu like y ver un siguiente video. Hasta la próxima.